Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Bueno, doy gracias al Señor por este privilegio. Hoy es un día maravilloso, maravilloso porque estamos aquí y al Señor le ha placido darnos vida y que todos vengamos a congregarnos en este lugar. Pueden sentarse, hermanos, hermanos de la alabanza. Todos los días, hermanos, son bendecidos para nosotros, porque el Señor está con nosotros. Todos los días debemos de dar gracias al Señor por su misericordia, por su bondad, por su amor. Y hoy, una vez más, le doy gracias, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes por haber escuchado su llamado, por haber venido a congregarse. Y le doy gracias al Señor por mis hijos que están aquí presentes. Y otra vez gracias porque de ellos salió venir. Estábamos cenando y de repente salió la plática que yo iba a llevar la palabra, entonces ellos dijeron, nosotros vamos, alabado sea el Señor. Y la oración de nosotros es que lo siga tocando, le siga tocando su corazoncito y su mente para que estén aquí todos los domingos, porque es el mejor lugar donde ellos y nosotros podemos estar. Bueno, hermanos, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, para que el Señor bendiga y tome control de todo lo que va a pasar en este lugar. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me has dado de llevar su palabra hoy, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, congregados para escuchar su palabra, Padre. Tome control de todo lo que voy a decir, Padre, lo que usted ha puesto en mi mente, en mi corazón, porque es su palabra, Padre, no la mía, Padre. Le doy gracias, Señor, por este privilegio una vez más. Gracias por nuestras vidas, gracias por este día, Padre. Gracias porque estamos en un país bendecido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esto es algo, hermanos, que el Señor, que el pastor siempre nos lo vive recordando. Nuestro Padre espiritual, que estamos en un país bendecido. Y ayer que estábamos en casa de Dios, estaba el hermano José Luis. José Luis es verdad, hermano Héctor. José Luis Laguna, él es cubano. Entonces el hermano Héctor mencionaba que el hermano José Luis, por todo, dice, gracias Señor por esta bendición. Y muchas veces, hermanos, nosotros cuando lo tenemos todo, no valoramos lo que tenemos, no valoramos lo que el Señor nos ha concedido, no valoramos lo que el Señor nos ha dado. Y entonces venía, después de la enseñanza, una conversación sobre lo que comemos en Nicaragua y sobre lo que comen allá en Cuba. Entonces nos decía el hermano José Luis, lo que pasa es que ustedes nunca han tenido necesidad de comer conejo, de comer chivo, de comer otro montón de cosas que él mencionó. Y realmente es así, hermano. Nosotros estamos acostumbrados a comer res, cerdo y pollo. Y algunos pescados, a otros no les gusta. Mientras que allá hay escasez de todo. Y ellos comen de todo. Entonces, hermano, ya es hora que comencemos a valorar lo que el Señor nos da. Y comencemos a agradecer todos los días porque vivimos en una tierra bendecida. Requete bendecida, como dice nuestra hermana Milet. Bueno, vamos a ir a la palabra, hermano. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos de 1 al 6. Primera de Pedro 4, del 1 al 6.
Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que nosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. La palabra está bendecida, hermano. Este es un texto donde el apóstol Pedro hace una reflexión que nos hace meditar en la voluntad de Dios para nuestras vidas, en la voluntad del Padre para cada uno de nosotros, en la actitud de nosotros como cristianos cuando enfrentamos un sufrimiento, una prueba, una adversidad, y en cómo debemos vivir nosotros como nuevas criaturas que somos. Vamos a meditar y a estudiar cada uno de los versículos a la luz de la palabra y con lo que el Padre me ha dado, para que nosotros entendamos todos que tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Vamos a ir al versículo 1 y dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Sabemos que Cristo pagó el precio por los pecados del hombre, por los pecados de todos nosotros. Él lo pagó en la cruz del Calvario y lo pagó con su carne, con su sangre. Él fue torturado, Él fue escupido, Él fue azotado, insultado y clavado en la cruz, ocupando el lugar que nosotros debíamos de ocupar ahí para que nosotros pagáramos nuestros propios pecados. Pero Él ocupó nuestro lugar en esa cruz. Y en el capítulo 2 del versículo 24 del mismo libro, Primera de Pedro, nos dice la Escritura: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Él se ofreció voluntariamente a entregar su sangre por nuestros pecados. Él se ofreció voluntariamente a cargar nuestras cargas, a ponerse en el lugar de nosotros, por obediencia al Padre, por amor al Padre y por amor a nosotros. Pero hay algo que debemos de estar claro, hermano. Él nunca pecó, ni murió en pecado. Él cargó los pecados de nosotros y de toda la humanidad. Él sacrificó todo, hermano. Él lo entregó todo. A él nadie lo obligó. Él se ofreció voluntariamente y lo dio todo, hasta su vida. Eso ya lo mirábamos en una enseñanza pasada. Él dio todo. Él dio su vida. Él dejó la gloria que tenía en los cielos. Él dejó su reino por venir a esta tierra a morir por nosotros. Él vino por nuestra salvación. El apóstol Pedro nos dice que nosotros debemos armarnos con ese mismo pensamiento, con esa misma actitud, con esa misma fe, con ese mismo compromiso que Cristo asumió por nosotros. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener, porque dice,
vosotros también armaos del mismo pensamiento. Es del pensamiento de Cristo, del sentir de Cristo, que Él tuvo cuando vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Nosotros también debemos armarnos de ese mismo pensamiento, pero muchas veces nosotros queremos que todo nos salga fácil, que nada nos cueste. No queremos sacrificar nada, hermano. Jesucristo sacrificó su vida por nosotros y nosotros muchas veces no queremos sacrificar absolutamente nada. Ni nuestro tiempo, ni nuestros recursos, ni nuestras comodidades. Queremos que todo nos salga gratis, que todo nos salga a pedir de boca. Y cuando nos hablan de pruebas, no nos gusta. Es la última palabra que nosotros queremos escuchar. Prueba, sufrimiento, tribulación. Huimos de esa palabra y decimos, no, si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo voy a estar en prueba? ¿Cómo voy a estar en tribulación? Si soy hijo del que es dueño de todo el oro y de la plata. Pero también tenemos que entender por qué nos vienen esas tribulaciones. Ahora, ¿dónde dice la palabra que no vamos a tener sufrimiento? Yo no lo he encontrado, hermano. Donde diga la palabra que no vamos a tener sufrimiento, que no vamos a tener tropiezos. Más al contrario, dice la palabra, imposible que no tengan tropiezos. Y eso lo tenemos en Lucas 17:1. Imposible que no tengan tropiezos. Y lo dijo el propio Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos de estar preparados para enfrentar esos tropiezos, para enfrentar esas pruebas, para enfrentar esas tribulaciones que dice la palabra que son temporales. ¿Y cómo lo tenemos que enfrentar? Con una mentalidad renovada, con un pensamiento renovado, con una actitud renovada como nueva creación y como hijos de Dios. Así lo tenemos que enfrentar con fe, con confianza, sabiendo que no estamos solos, que tenemos un Padre que está con nosotros, sabiendo que no somos huérfanos, que tenemos un Padre que nos dijo que nunca nos iba a dejar solos. Las adversidades, hermano, las pruebas y el sufrimiento nos acercan a Dios, nos purifican, nos santifican y nos alejan del pecado. Porque las pruebas nos acercan al Señor, nos acercan a nuestro Padre, y entre más cerca estamos de nuestro Padre, no hay espacio para el pecado. No hay espacio para que el enemigo nos llene la mente de pensamientos que no agradan al Señor. Y entre más atribulados estemos, hermano, entre más asediados estemos, entre más pruebas nos ponga el Señor, más deberíamos de buscarlo. Entre más problemas que tenemos, más congreguémonos, más sirvamos, más oremos, más intimemos con nuestro Padre Celestial, pero muchas veces hacemos lo contrario. Cuando estamos en algún problema, no, hoy no voy a ir a congregarme. Me siento agotado, me siento cansado, no tengo mente para ir a escuchar la palabra del Señor, porque este problema me sobrepasa. Pero no hemos aprendido a depositar las cargas en Él. No hemos aprendido a depositar las cargas en Él. Cuando eso pasa, hermanos, y nosotros nos empezamos a relajar, nos empezamos a bajar la guardia y dejamos de congregarnos, ahí el enemigo aprovecha, hermano, y empieza a meternos cosas en nuestra mente para que nosotros nos debilitemos. Por eso es bueno congregarnos. Por eso es bueno que aunque tengamos un problema, siempre vengamos a congregarnos, siempre vengamos a los cultos de mujeres, siempre vengamos a los devocionales, siempre vayamos a casas de Dios, porque es la palabra del Señor la que nos va a fortalecer. No es un líder, no somos nosotros los ministros, no son nuestros pastores, es el Señor el que nos va a fortalecer a cada uno de nosotros, y a Él es que debemos de buscar, hermanos. Entonces tenemos que armarnos nosotros de ese pensamiento renovado, de ese pensamiento de Cristo, de esa actitud de Cristo,
para nosotros llevar así nuestras vidas, de acuerdo a la voluntad que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Vamos a ir al versículo 2. Y dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y así le ponía yo a esta enseñanza, y así me lo ponía el Espíritu, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo dice en el versículo 2, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién sabe, hermano? ¿Quién me puede levantar la mano y decirme cuánto tiempo le queda? Mi hermana Jessica lo decía, y es del Espíritu. Nadie, ninguno de los que estamos aquí puede decir cuánto tiempo nos queda. Solo el Señor lo sabe. Y el apóstol Pedro dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme al mundo o agradando al mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. Si cada uno de nosotros supiera cuánto tiempo nos queda, sería fácil, hermano. Facilito, ¿verdad, Liu? ¿Cómo dice Liu? Tengo 25, voy a andar 10 años más en el mundo, a los 35, 40 me convierto, y ahí he hecho todo lo que tenía que hacer en esta vida, y he probado de todo, dice Liu. Simón, ¿verdad, Liu? Entonces, y después entrego mi vida a Cristo y obtengo la salvación. Sería bonito, pero no es así. Ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo nos queda. Entonces, por eso el apóstol Pedro nos está diciendo que debemos de renovar nuestra mente y nuestro pensamiento, que debemos de cortar todo vínculo con el pecado, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne agradando al mundo, sino vivirlo de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre para cada una de nuestras vidas. Y vamos a ir a lo que nos dice sobre esto mismo el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y el apóstol Pablo nos lo dice bien claro también. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta, porque sus pensamientos son más altos que los pensamientos de nosotros. Aunque nosotros creamos que sepamos lo que es para nosotros bueno, no lo sabemos, hermano. Solo el Señor lo sabe. Por eso dice la palabra que sus pensamientos son más altos. Entonces son dos caminos los que tenemos, hermano. O vivimos lo que nos resta de vida como mundanos, haciendo la voluntad del diablo, o como cristianos, haciendo la voluntad de Dios. La palabra nos lo deja claro también, que no podemos servir a dos señores. O servimos al mundo, a Don Sata, como dice nuestro hermano Otto, o servimos al Señor y agradamos al Señor. Es una decisión que debemos de tomar en un momento de nuestra vida. Ya muchos de los que estamos aquí ya la tomamos. A otros todavía les falta tomar esa decisión. ¿A quién vamos a servir el resto de nuestras vidas? ¿Al Señor o al diablo? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor, somos una nueva creación. Y lo dice en Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando somos nueva criatura, todo lo viejo quedó en el pasado, hermano. El Padre nos redime, el Padre nos perdona, el Padre nos limpia de todo lo que hemos hecho en nuestro pasado. Como decimos, borrón y cuenta nueva. A partir de allí, yo voy a caminar y voy a vivir mi vida de acuerdo a la voluntad del Padre, que es el que que es el que me está perdonando, que es el que está limpiando todos mis pecados. ¿Y qué son esas cosas viejas que debemos de dejar, hermanos?
en el pasado. En Efesios 4 nos lo dice: robo, mentiras, malas palabras, ira, enojo, gritos, malicia. Todo eso tiene que quedar en el pasado, hermano. Somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Debemos de tener y armarnos con un pensamiento renovado. Y todo eso tiene que quedar en el pasado. Pero aquí el apóstol Pedro también nos menciona algunos pecados concretos. Nos habla de concupiscencia. Y la concupiscencia se define como deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. Deseo o exceso de deseos. Aquí no solo estamos hablando de los pecados que se ven, hermano, del adulterio, de la fornicación, de la idolatría. Aquí estamos hablando de lo que tenemos nosotros, cada uno en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso dice la palabra que debemos de renovar nuestro pensamiento y nuestro entendimiento para sacar todos esos deseos de nuestra mente y de nuestro corazón. Y el apóstol Juan, en 1 de Juan 2:16, nos menciona 3 tipos de deseos, hermanos. Y quiero que a mí, en primer lugar, me quede claro y a todos nos quede claro que la concupiscencia son los deseos que no agradan al Señor. Y en 1 de Juan 2:16 nos menciona el apóstol 3 tipos de deseos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Es nuestra soberbia, es nuestro orgullo. Porque cuando estamos en el mundo, nos creemos lo que no somos. Creemos que lo que hemos alcanzado es por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia. Creemos cuando estamos en el mundo que el cargo que tenemos en un trabajo o que la casa que tenemos lo hemos alcanzado porque somos más inteligentes que los demás. No, no es así, hermano. Lo hemos alcanzado porque el Señor le plació que lo alcanzáramos. Entonces debemos dejar atrás todo lo que no es grato a Dios. Todo lo que no es grato a Dios. Y esta transformación, hermano, es difícil. Dejar las costumbres y la forma de vivir que hemos tenido por muchos años, cuando ya venimos al Evangelio a una edad determinada, no es fácil. No es fácil. No es instantáneo. Es un proceso donde vamos a sufrir, hermano. Porque al inicio, muchas de las cosas que hacíamos nos van a hacer falta. Nos van a hacer falta. Pero ya no las podemos seguir haciendo. Debemos de dejar de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad del Padre. Y esto lleva tiempo, implica, hermano, negarnos a nosotros mismos. Implica menguar. Implica humillarnos ante el Señor y pedirle a Él que sea Él dándonos la fortaleza y obrando en nosotros para que nosotros podamos hacer la voluntad de Él y no lo que nosotros querramos o pensemos. Es difícil. Y ya todos los que estamos aquí lo sabemos. Porque aquel que me diga que hoy aceptó al Señor y que el día siguiente ya estaba viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, no sé, hermano, si les puedo creer. Y me disculpan. Bendecidos aquellos que nacieron en el Evangelio y que nunca han andado en el mundo y que nunca han compartido todo lo que se comparte en el mundo. Que el Señor los bendiga. Pero los que hemos venido del mundo a los pies del Señor, yo no puedo decir que el día siguiente ya estaba cheque, como dice nuestra pastora, ya estaba convertido. No, ha sido un proceso. Ha sido un proceso. Y todavía por ahí hay resabios. Todavía por ahí me falta mucho camino que recorrer. Muchísimo camino que recorrer. En mi forma de reaccionar, en mis respuestas, en mis actitudes. En mucho, hermano. Tenemos que ir dejando todo lo que no agrada a Dios. Tenemos que ir sacando, decía nuestro Padre Espiritual al inicio,
sacar todo eso que nos estorba, sacar todo eso que no nos permite acercarnos a Dios, que no nos permite renovar nuestra mente, que no nos permite renovar nuestro entendimiento. Y vamos a leer el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, aquí nos vuelve a mencionar el apóstol esta palabra, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. Primera de Pedro 4:3. Primera de Pedro 4:3. ¿Qué nos dice el apóstol aquí? ¿Qué nos dice la palabra aquí? Suficiente tiempo de sus vidas anduvieron en el mundo. Basta ya con los años que ustedes desperdiciaron en el mundo, agradando al mundo, viviendo de acuerdo a los valores distorsionados del mundo. Basta ya. No sigan desperdiciando su tiempo, no sigan desperdiciando su vida, no sigan desperdiciando sus talentos en el mundo. Ya es suficiente, nos dice la palabra. Basta, ya. Basta. Y es una realidad, hermano. No podemos seguir viviendo de la manera que vivíamos cuando estábamos en el mundo. No podemos. No podemos. Ahora somos una nueva creación. Y el Señor nos trajo de muerte a vida. En el mundo estábamos muertos, completamente fritos. El Señor nos rescata y nos da vida. Y en Primera de Pedro 1:18 nos lo dice de otra manera, bien claro. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. La manera en que nosotros vivíamos en el mundo era vana, era vacía, sin ningún propósito, más que de agradarnos a nosotros mismos. Yo tengo que tener esto, yo tengo que tener lo otro, yo tengo que ir allá, tengo que ir a esto, tengo que ir al concierto de los Temerarios, de los estos, de los otros, porque ese es el mundo, esa es la vida, solo se vive una vez. Vivíamos de una manera vana y fuimos rescatados de esa vida. Fuimos sacados de esa vida. ¿Y quién fue el que pagó el precio, hermano? Yo no lo pagué. Ninguno de los que estamos aquí lo pagó. Lo pagó Cristo Jesús. Y dice la palabra. Bueno, vamos a seguir leyendo el pasaje primero de Pedro 1:18, la cual recibisteis de vuestros padres. Esa vana manera de vivir la heredamos de nuestros padres. Si ellos no eran convertidos, si ellos no eran cristianos, nosotros crecimos con esas mismas costumbres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿quién pagó el precio con su sangre? Cristo. Dice la palabra que no con cosas corruptibles, no con oro, no con plata, no con dólares, no con euros, no con nada de lo que pueda haber en este mundo, con nada de lo que el hombre valore. Él pagó el precio por nosotros. Ayer estaba leyendo un artículo y dicen que en la Tierra hay más de 5 billones de toneladas de hidrógeno puro. Y ahora que está la tendencia de ir dejando la contaminación y de todo lo demás, el hidrógeno para muchos científicos es el futuro. No es el carro eléctrico, es el carro de hidrógeno. Y hay 5 billones de toneladas. Y eso le daría a la humanidad, dicen los expertos, combustible para cientos de años. Ni con eso se pagó, valga eso lo que valga, el precio por nosotros. Nuestro Señor lo pagó con su sangre preciosa. Sí. Creo que si nosotros seguimos viviendo como cuando estábamos en el mundo, seríamos insensatos, hermano. Seríamos tontos.
Seríamos tontos si seguimos desperdiciando nuestra vida haciendo lo que hacíamos antes. No podemos hacerlo. No nos conviene hacerlos. No nos conviene. Y esas son palabras muy sabias de nuestra pastora. No nos conviene seguir desperdiciando nuestras vidas. Recibimos el Espíritu de Dios cuando nos bautizamos, cuando nacemos de nuevo, hermanos. Nuestra nueva vida debe ser para hacer la voluntad del Padre. La vida es breve, hermano, y no sabemos hasta cuándo la vamos a tener. Es corta, y querramos o no querramos, todos vamos a dar cuenta de lo que hacemos. Y el apóstol Pedro nos señala algunos pecados concretamente en esta palabra. Orgía, ¿cómo se define orgía? Como fiesta, banquete o bacanal, en donde se desatan pasiones sensoriales, o sea, físicas, y de forma desenfrenada y compartida, se entregan los participantes a la diversión fuera de todo freno. Allí no hay respeto por ningún valor, allí no hay respeto por nadie, dice la palabra que comparten. Todos los que están en un lugar de eso, todos los que están en una actividad de eso, se prestan a lo que el diablo quiera hacer con cada uno de ellos. Concupiscencia, ya lo sabemos, son los deseos que no agradan a Dios. Borrachera, ya sabemos. Embriaguez es borrachera, ya sabemos a dónde nos lleva el alcohol. Ya sabemos a dónde nos lleva vivir una vida de embriaguez. Y hemos visto, no un ejemplo, hermano. Yo creo que cada uno de nosotros conoce a alguien que ha echado a perder su vida, su familia y todo lo que el Señor ha puesto en mayordomía en sus manos por el alcohol, por el licor y por la droga. Eso lo conocemos muy bien. Idolatría, ya todos sabemos a qué se refiere también, pero hay que tener mucho cuidado, hermano. Idolatría no solo es arrodillarse frente a una estatua y darle gracias u orar a esa estatua, rezar como dicen los católicos. Hay muchos ídolos que pueden estar en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Nuestros hijos, nuestros bienes, nuestro trabajo, nuestras comodidades. En la vigilia que hacía el pastor Harling allá en Motastepe, el Señor me dio el privilegio de llevar una palabra que decía, poniendo a Dios en primer lugar. Todo lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas y quita al Señor de ese puesto, es un ídolo para nosotros. Y no lo podemos permitir. El Señor me ponía en esa prédica que cuando nosotros estamos en el mundo, tenemos un orden de prioridades. Y muchas veces, cuando estamos en el mundo, hermano, muchas veces la primera prioridad es el trabajo o la familia. Aunque lo de la familia es falso, porque también hacemos cosas que no ponen a la familia en primer lugar. Y tenemos comportamientos que no reflejan que tengamos a la familia en primer lugar. Muchas veces ponemos al trabajo en primer lugar. ¿Por qué? Porque de él depende la alimentación de nosotros, del trabajo depende la renta que pagamos, del trabajo depende la educación de nuestros hijos. Eso es en el mundo, pero cuando venimos y aceptamos a Cristo y vivimos de acuerdo a la voluntad de Él, ¿de quién dependemos? De Dios. Y Él tiene que ser y tener la prioridad número uno en nuestras vidas. Y lo decía también nuestra pastora Carla el miércoles en el ayuno, que Él debe ser nuestra prioridad. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con aquello que quiere quitar a Dios del primer lugar de nuestras vidas. La vez pasada, hace algún tiempo, el pastor decía que un hermano le dijo, no, es que yo no voy a ir porque hoy es el juego de la final de la Champions League. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces decimos un sábado,
Ah, no, es que hoy presentan, no voy a ir a casa de Dios hoy. Es que de 5 a 6 hay tal cosa. Los premios Óscar o el concierto o el otro. Tengamos mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Siempre el Señor debe estar en primer lugar para cada uno de nosotros. Vamos a ir al versículo 4. De Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿A quién no le ha pasado, hermanos? Yo creo que a todos nos ha pasado. De una u otra manera esto. Mientras estamos en el mundo, mientras vivimos como ellos, mientras andamos en sus bacanales, mientras andamos en su purísima, mientras andamos en sus fiestas, en sus cumpleaños y en los conciertos, tenemos amigos, tenemos compadres, pana, ¿verdad, Eliú? Cuando estamos en el mundo. Así es, exactamente. Pero cuando llegamos a los pies del Señor y nuestra vida comienza a cambiar y ya no encajamos con ese comportamiento, miramos a nuestro alrededor y todos esos amigos que decían que eran nuestros amigos, ya no están. Ya se fueron y no se fueron, el Señor se los llevó. El Señor se los llevó. Porque ya no cabemos en el mundo de ellos y nosotros sentimos que no somos parte de ese mundo. Yo no puedo estar aquí y que me inviten a una purísima a ir. Yo siempre me acuerdo del testimonio de la pastora. Que ella iba, era purísimera, pero cuando el Señor la llamó y ya dejó de ir, sus amigas se empezaron a burlar. Y eso es lo que pasa en el mundo. El mundo está lleno de burlas, está lleno de aborrecimiento para los que cambiamos nuestra vida y nos entregamos a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y yo solo me acuerdo de una amiga de mi esposa, pues, que aún después de que ella dejó de trabajar en la embajada americana, ella se estuvo viendo algún tiempo con ella. Pero un día le dijo, mira, Mercedita, si querés que nos sigamos viendo, deja de hablarme de la Biblia. Ya no hay compatibilidad entre sus vidas y las vidas de nosotros. Y el Señor aquí en Juan 15, 18 y 19 nos lo deja más claro todavía. Y dice la palabra del Señor, Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, Él nos rescató del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y todos hemos experimentado eso, hermano. Ya no somos del mundo. Por eso el mundo nos aborrece. Por eso ya nuestros amigos no son nuestros amigos. Por eso ya los lugares donde frecuentábamos ir ya no son los lugares donde frecuentamos ir hoy día. Y en mi particular, ¿qué les puedo decir, hermano? A pesar de que no fui santo, de que fui un gran pecador, nunca tuve la costumbre de andar de arriba para abajo con amistades. Nunca, hermano. Y ahí está mi esposa que lo puede corroborar. Entonces, cuando yo vengo a los pies del Señor, yo no tenía compañeros de trabajo, pero amigos como amigos ya se me habían ido. Uno por un préstamo de 2,000 córdobas y otro porque el Señor se lo llevó, pues, porque murieron. Gracias a Dios. Pero esto es así. Ahora, hermano, salgo más que antes. Ahora salgo más que antes. Antes yo me mantenía en la casa. Antes de que el diablo me enredara ahí unos años. Pero yo me mantenía en la casa. Yo siempre he dicho que en la casa hay mucho que hacer. Hay mucho trabajo que hacer. Y nuestras esposas no son ellas responsables solo de la casa, hermano.
Nosotros también. Nosotros también. Le decía a mi hija, a mi esposa, no, es que no es que le ayuda, mamá, es su responsabilidad. Y es verdad, somos responsables, somos mayordomos de nuestra casa, de nuestra familia. Y tenemos la responsabilidad de meter la mano y de sudar, hermano. ¿Verdad, hermano Díaz? Yo salgo más ahora que antes. Los lunes, plataforma de varones. Los martes, alguna actividad de la iglesia. Los miércoles, vamos a visitar alguna casa de Dios, o vamos a evangelizar, o vamos a algo. El día que nos llame el pastor a reunión, en que estamos. Los sábados a casa de Dios. Y así, salgo más ahora que antes, hermano. Y le doy gracias y le doy la gloria al Señor. Si a sus amigos no lo llaman, no se aflijan, hermano. Ya se los quitó el Señor. Eran una piedra de tropiezo para cada uno de nosotros. Y vamos a ir al versículo 5. Primera de Pedro 4, versículo 5, hermano Iván. Primera de Pedro 4, versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Todos vamos a ser juzgados, hermano. Todos, vivos y muertos. Y Él está preparado para juzgarnos a todos, tanto a vivos como a muertos. Ninguno va a escapar de ese juicio. Ninguno. Y en Hebreos 9:27, que nos dice la palabra, para que nosotros no estemos cantando victoria, porque también nosotros seremos juzgados. Y dice la palabra, y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todos vamos a morir. Nosotros estamos vivos. Respiramos por gracia del Señor, pero vamos a morir. Y ese tiempo lo tiene establecido el Señor. Y no lo sabemos, recuerden que no lo sabemos. Y después de la muerte, la palabra tiene establecido que vendrá el juicio. Que vendrá el juicio. No nos confiemos porque ya aceptamos al Señor. No nos confiemos porque ya nos bautizamos. Él nos va a juzgar. Y Él escudriña nuestras mentes y nuestros corazones. No creamos que algún pensamiento que no le agrade se le va a escapar. Se le puede escapar a los hombres. Lo podemos disimular. Lo podemos esconder a los hombres. Pero no lo podemos esconder a nuestro Señor. Dios no puede ser burlado. Y esto lo dice en Gálatas 6:7, hermano. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Todo lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. En esta vida y ese día que va a venir, hermano. Y en ese día del juicio que va a venir, todo lo que nosotros hagamos en esta vida que el Señor nos ha dado, nos será juzgado. Ahí lo va a tener apuntadito el Señor. Uno por uno, no se le va a escapar nada. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencia, hermano. Por eso debemos de ser muy cuidadosos. Y de acuerdo a lo que hagamos, seremos juzgados, ya sea bueno o ya sea malo. Ya sea que agrade al Señor o ya sea que querramos agradar al otro, vamos a ser juzgados. Y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado como hijos de Dios. Mucho cuidado como nuevas criaturas. Porque no todo termina cuando nos morimos. Vamos a estar ahí, donde nos entierren, donde nos siembren. Ese cuerpo se va a desbaratar, pero nuestra alma va a estar esperando el juicio de Dios. Y en ese juicio Él va a decidir a quién vivifica y quién sigue muerto eternamente. Versículo 6. Primera de Pedro 4:6, hermano Iván. Y dice la palabra, porque por esto también
han sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan de acuerdo, pero vivan en espíritu según Dios. Disculpen, hermano. Por el juicio que habrá, por ese juicio que todos vamos a pasar por él, Él nos dio un mandato. Y Él quiere que el evangelio sea predicado a todas las personas. Por eso Él dice, vayan y prediquen a todo ser vivo, a todos los rincones de la tierra. Porque van a ser juzgados los vivos y los muertos. Los que no escuchan la palabra, cuando les hablamos de ella, cuando rechazan esa palabra, nosotros llegamos a una casa y no nos quieren escuchar. Tenemos un amigo, como le pasó a mi esposa, y no nos quieren escuchar, pues esa persona definitivamente está muerta. Y va a ser juzgado de acuerdo a sus pecados, como hombre, como ser humano, dice la palabra que los va a juzgar. Y serán condenados por esos pecados. Y desde antes de que mueran físicamente, ellos ya están muertos espiritualmente, porque no quieren nada con el Señor. Hay personas, hermanos, que rechazan completamente y de plano la palabra del Señor, que ni siquiera escuchan la palabra del Señor. Y esos ya están condenados, ya están muertos, pero se les predicó la palabra. Se les predicó la palabra. Por otro lado, nosotros, los que ya recibimos al Señor y que vivimos de acuerdo a su voluntad, hemos pasado de muerte a vida. Nosotros también estábamos muertos, hermanos, espiritualmente, cuando estábamos en el mundo. Pero escuchamos la palabra. Y dice en Juan 5:24, hermano Iván. Juan 5:24, ¿qué dice la palabra? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros pasamos de muerte a vida. Nosotros fuimos rescatados de esa muerte espiritual en que vivíamos a vida. Y fuimos rescatados por el amor de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y fuimos comprados con su preciosa sangre, como decíamos anteriormente. No con oro ni plata ni nada que en este mundo puede existir, con su preciosa sangre. Y entonces, si nosotros estábamos muertos, también, pero como escuchamos la palabra, Él nos da vida. Como le creímos al Padre, Él nos da vida. Y vida eterna. Él nos sacó de ese mundo en que vivíamos, hermanos, de mentiras, de falsedades, de vanidad, de idolatría, de mentiras, de todo. Él nos rescató de allí. ¿Por qué? Porque es su voluntad, hermano. Es su voluntad. Dice la palabra que Él ya nos tenía escogidos desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos miraba. Desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía a quiénes iba a llamar. Él ya sabía, hermano Oliver, que usted iba a tener una casa de Dios. Y que se iba a gozar en esa casa de Dios. Todos fuimos rescatados. Y para ratificarlo, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, nos lo dice más claro todavía. Y Él os da vida a vosotros, a nosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Aquí el apóstol es claro cuando afirma cuando estabais muertos espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros predicamos la palabra? Tenemos dos escenarios. Pueden ocurrir dos cosas. Unos escuchan y aceptan, y otros no escuchan y rechazan la palabra del Señor. El que la escucha y la acepta vive de acuerdo con la voluntad de Dios, que somos nosotros, por la obra del Espíritu.
No porque nosotros nos hayamos puesto como meta en el 2024 vivir así, sino por el Espíritu Santo, que es el que obra en nosotros. Nosotros, o estos, tienen vida eterna. Pero ¿qué pasa con el que la rechaza? Ese está definitivamente muerto, como ya decíamos, y será juzgado como hombre de acuerdo con las obras de su carne. La amiga de mi esposa, si a este momento ella sigue rechazando la palabra y muere rechazando la palabra, pues ahí no hay nada que hacer, hermano. Segura candidata a la muerte eterna. No hay más que hacer. Ninguno de nosotros puede hacer nada porque la palabra ya está establecida. Si ellos no escuchan la palabra y la rechazan, ellos van a ser condenados por las obras de su carne. A todos, pero a todos, hermanos, se nos ha predicado el Evangelio, aún a los que están muertos. Así lo entendí, así me lo reveló el Señor, que a todos nos ha sido predicado el Evangelio, a vivos y a muertos. Hay otras interpretaciones, hay otras, pero no nos vamos a meter en este momento a ellas. Entonces, hermanos, nosotros debemos de meditar cómo vivimos el tiempo que nos queda, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Si lo hacemos de acuerdo con la voluntad de Dios, si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, aprovechando el tiempo que nos queda para servirle como nuevas criaturas, o si vivimos de acuerdo con la carne, desperdiciando el tiempo que nos queda. Hay que meditar si realmente hemos dejado todas esas cosas que dice la palabra, todas esas cosas viejas en el pasado, o si aún tenemos dentro de nosotros alguna de ellas, y no nos vayamos al extremo de los pecados que menciona el apóstol Pedro, que existen, sí existen. Vayámonos a lo que dice Efesios: ira, maledicencia, orgullo, mala crianza. ¿Ya sacamos todo o todavía tenemos algo de eso? Recordemos que todo lo que hacemos tiene consecuencias, y que por todo lo que hagamos daremos cuenta. ¿Cómo nosotros enfrentamos las adversidades, hermanos? ¿Lo enfrentamos con un pensamiento renovado, con el pensamiento de Cristo, o lo enfrentamos con un espíritu de cobardía, con un pensamiento de derrota, pegando alaridos por todos lados? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Lo enfrentamos confiados en que el Señor está con nosotros, o llorando a llanto partido, yendo donde todos los hermanos a que nos consuele? No es malo pedir oración, y no me malentiendan, pero primero nosotros debemos de hablar con el Padre, porque dice la palabra que Él nos ha dado un espíritu de valentía, no de cobardía, y ese espíritu está dentro de nosotros. Y siempre me voy a acordar que nuestra hermana Ligia nos lo traía a colación. El Padre nunca nos va a dejar solo. Si nosotros empezamos a llorar por las pruebas y empezamos a sentirnos derrotados por esas pruebas, entonces no confiamos en que el Padre está con nosotros. No confiamos en las promesas del Señor. No confiamos que Él ha hecho morada en nosotros. Y entonces, ¿dónde está nuestra fe? Y Jesús les dijo, si tan solo tuvieran fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza es lo más diminuto. Ni siquiera les dijo tengan una fe del tamaño de Marte, del grano de mostaza. Entonces, hermanos, debemos de meditar cómo enfrentamos nosotros nuestras tribulaciones. Enfrentémoslas con ese pensamiento de Jesucristo, con esa actitud de Jesucristo. Decía nuestro Padre hoy, con gozo, con contentamiento, dándole gracias a Dios siempre en todo y por todo, todos los días de nuestra vida. No podemos estar derrotados. ¿Cómo vamos a estar derrotados si nuestro Padre es el dueño de todo, el creador de todo? Ningún ejército le llega, cualquier ejército, por más poderoso que esté sobre la tierra o en cualquier confín del universo, con solo su pensamiento lo desbarata. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a sentir derrotados, hermano? No, tenemos que renovar nuestro pensamiento, renovar nuestro entendimiento y aceptar que
que somos nuevas criaturas y vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Entonces, hermano, si sus amigos se apartaron de usted, no lo lamente, ni lo siga llamando. Esas son parte de las cosas que el Señor nos tenía que apartar. Y muchas veces aún hasta nuestra familia, hermano. Muchas veces aún hasta nuestra familia nos rechaza cuando venimos a los pies del Señor. Y aunque nos duela, si les hablamos y les hablamos y les hablamos y no escuchan, aunque nos duela también, van a tener que quedar en el pasado. Porque no vamos a dejar de servirle al Señor porque mi tía se enojó conmigo. O porque mi madrina. No, nada de eso. Entonces, hermano, si nosotros hoy estamos aquí, alegrémonos. Porque estamos escuchando la palabra del Señor. Alegrémonos. Dice la palabra que el que escucha será salvo. Y si los que estamos aquí creemos en que nuestro Padre envió a su Hijo a la tierra a entregar su vida por nosotros y que resucitó al tercer día, alegrémonos más porque tendremos vida eterna, dice la palabra. No nos aflijamos, hermanos, por nada, hermanos. No nos aflijamos. Es cierto, sufrimos. De cierta manera pagamos un precio cuando venimos pero no es ni comparado con el precio que Él pagó. ¿A quién han escupido en la calle? A nadie. ¿A quién le han hecho cargar un madero, como dice la palabra, una cruz? A ninguno de nosotros. Nunca vamos a igualar el precio que nosotros pagamos, ni nunca lo vamos a comparar al precio que el Señor pagó. Nunca. Y como yo siempre digo, cualquier católico, cualquiera en la calle que les diga, es que Él era Dios, Él estaba en carne. Y la palabra dice que lo pagó con su carne y con su sangre. Y sufrió en su carne. No me vengan con cuentos de que como Él es Dios, Él no sufrió. Sí sufrió, hermano. Y nosotros lo sabemos. Y entonces, no sigamos siendo insensatos, hermanos, desperdiciando el tiempo que nos queda agradando al mundo. No tenemos por qué agradar al mundo. Nosotros ya conocemos la palabra. Botemos todo eso que nos estorba para vivir de acuerdo con la voluntad de nuestro Padre Celestial y agradando a nuestro Padre Celestial. Que el Señor me los bendiga, hermano. Esa fue la palabra. Esa es la palabra que el Señor puso en mi corazón. Y yo quería abarcar más. Pero miren la hora que es. Y y yo estaba preparando todo el capítulo, pero ¿qué va? No da el tiempo. Pero ya el Señor me dará la oportunidad de estar aquí para seguir. Y voy a orar para sellar la palabra. Amado Padre Celestial, de hoy, gracias, Señor. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por nuestras vidas, Padre. Y gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí hemos pasado de muerte a vida. Usted nos ha rescatado del lago cenagoso en que vivíamos, Padre. De esa manera vana de vivir, Padre. Y yo declaro, Padre, que todos los que estamos aquí presentes vamos a vivir, Señor, agradándolo a usted, no agradando al mundo. Vamos a vivir y a entregar nuestra vida a su voluntad, Padre. Aún así tengamos que dejar nuestro orgullo, así tengamos que menguar, Padre, para que nosotros hagamos su voluntad, no la de nosotros. Gracias, amado Señor, por nuestros pastores y padres espirituales. Gracias por los pastores Hernández Reyes. Gracias por los pastores fundadores que están allá en Honduras. Gracias, Señor, por esa obra de Motatepe. Bendice a esos 8 hermanos que hoy se bautizaron, Señor, y tienen una nueva vida a partir de hoy, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos. Amén y amén.